Buenos días tengan todos ustedes, amados en Cristo Jesús. Bendito Dios que nos permite llegar a este 11 de octubre del año 2020. Amén. Gracias a Dios por ello. Hoy quiero compartir contigo un tema, escatología, pero es un tema bien hermoso. A mí me bendice porque tocaré un pasaje del Antiguo Testamento que es de los más claros escatológicamente, que nos hablan acerca de las verdades que he estado compartiendo contigo, los argumentos del por qué la iglesia no pasaría por los 7 años de la tribulación. Hoy veremos el tema, escatología, será la sesión 86. Sesión 86. ¿Sí te han bendecido las sesiones de escatología? La sesión 86, ¿verdad? Será el estudio 13 de nuestra serie, 80,000 argumentos del por qué la iglesia no pasará por los 7 años de la tribulación. Y quiero hacer una explicación rapidísima. ¿Por qué 80,000 argumentos? ¿Verdad? Pues oye, qué mentiroso es ese hermano. No, es simplemente para ser enfático en mi posición, ¿verdad? Teológica, escatológica, de que la iglesia no pasa por los 7 años de la tribulación. ¿Ok? Posiblemente la escritura tenga más de 80,000 argumentos, ¿verdad? No sé a cuál vamos a llegar. No, este será el argumento número 20, el que veamos hoy. No sé si llegaremos al 28, al 35, al 114, ¿verdad? Y de ahí ya no pase. Pero la escritura habla acerca de esto que te estoy diciendo. Cuando le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo: no cuentes, es sin límite, tú tienes que perdonar, sí o sí. No significa que 70 veces 7 son 490 y tú estés apuntando en tu cuadernito de tu lista negra: me la volvió a hacer, no hombre, ya lleva 128, pues le quedan nomás ya 200 y tantas para llegar a 490. No, significa que Jesús dijo: no tiene límite, tú tienes que perdonar cuantas veces tu hermano venga a ti a pedirte perdón. ¿Ok? Entonces, en ese tenor, en ese ejemplo, yo pues digo 80,000 argumentos del por cual la iglesia no pasa por los 7 años de la tribulación. Quería aclarar eso. ¿Ok? Ahora, el día de ahora veremos solamente un argumento que será el argumento 20, fundamentado en el llamado evangelio del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe cuál es el evangelio del Antiguo Testamento? Los que estudiaron INSTE lo saben. A Isaías se le conoce como el evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías habla de una manera preciosa. De hecho, Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia, el canón, tiene 66 libros. ¿Ok? Los primeros 39 capítulos de Isaías tienen relación con los primeros 39 capítulos del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Ok? Y los últimos 27 libros de Isaías habla de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Los últimos 27 capítulos de Isaías, entre esos están pasajes hermosos como Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 52, Isaías 53, los sufrimientos del Mesías, ¿verdad? Y tantos pasajes hermosos de los últimos 27 capítulos de Isaías que tienen relación con los 27 capítulos del Nuevo Testamento. Entonces, pues, Isaías, el evangelio del Antiguo Testamento, será nuestro fundamento número 20, solamente en una porción bíblica, que será el capítulo 26, que fue escrito, está fechado en el año 712 antes de Cristo, es decir, hace 2700 años aproximadamente. Dios le reveló al profeta Isaías lo que estamos a punto de experimentar tú y yo: el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Y a mí me bendice eso, que Dios lo sabe todo. Dios ve el panorama desde arriba, de principio a fin, ¿verdad? Dios veía cuando empezó el sufrimiento de Job y cómo iba a terminar y cómo sería bendecido. Sin embargo, Job abajo no sabía ni qué estaba pasando.
Pero Dios lo sabía todo. Dios sabe tu principio, Dios sabe tu fin. Dios sabe el día exacto, la hora, minuto y segundo en que tú naciste, ¿verdad? Incluso en el día exacto en que tú fuiste concebido. Porque también los hombres a veces quizás se quieran quitar la edad. Déjame decirte, amiga y hermana que escuchas, ¿verdad? Que no tienes por qué quitarte la edad. Al contrario, tienes que aumentarte casi un año. Porque tú empezaste a vivir desde el momento de la concepción, unos 9 meses antes de tu nacimiento físico fuera la pancita de mamá. ¿Ok? Así es de que a partir de ahora, auméntate 9 meses. Gloria a Dios. Hermana amada, aunque tengas 53 años, eres una bebé. ¿Qué son 53 años contra toda una eternidad gloriosa? 53 años es nada, ¿verdad? Adán vivió más de 900 años, ¿verdad? Matusalén, el más viejito de todos, 969, y no se quejó, era un chavalón. Y alguien ha dicho, ¿verdad? Es que aquellos años no eran como nuestros años, aquellos eran como meses. No inventemos. Por eso es importante el estudio de la Escritura. La Escritura habla, y fue la tarde y la mañana, tarde y mañana, desde el momento mismo de la creación, está hablando de días de 24 horas. Ok, para que si tú de repente lees, ay, es que no eran años como los de nosotros, eran días de 24 horas. Ok, entonces pues nuestro argumento 20 está fundamentado en el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 26 verso 19 al 21, por favor me lo ponen en pantalla y ahí me lo dejan. Dice la palabra de Dios de una manera preciosa: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Verso 20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Verso 21: porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ve qué hermoso dice esta porción bíblica de Isaías. El verso 19 habla de la resurrección del creyente. El verso 19 habla de la resurrección del creyente. Tus muertos vivirán. Habla de resurrección, ¿sí o no? Tus muertos vivirán. Habla de resurrección. Sus cadáveres resucitarán, ¿verdad? Ahora, en este versículo 19 va implícito el arrebatamiento. Va implícito. ¿Qué significa? Que aunque no lo dice, ahí está. Porque está haciendo referencia a él. Primera Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos, y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, tanto el que resucitó como los vivos, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, seremos transformados, glorificados y arrebatados. Entonces pues cuando la Escritura habla de los muertos en Cristo que resucitan, está implícito el arrebatamiento de la iglesia. Entonces pues el verso 19 habla de la resurrección del creyente, y ahí va el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá inmediatamente después de la resurrección. El verso 20 habla de la ira de Dios, de la tribulación mundial que vendrá. Dice al final de las palabras que escóndete en tanto que pasa la indignación, mientras pasa la ira de Dios. El verso 19 habla de arrebatamiento, de resurrección y arrebatamiento.
Escucha, por favor. El verso 19 habla de resurrección y arrebatamiento. El verso 20 habla de la tribulación. Y el verso 21 habla del propósito de Dios en la tierra. Y ese propósito es castigar. Porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Ok? Verso 19, resurrección, arrebatamiento. Y luego viene el verso 20, que es la tribulación. Y luego viene el verso 21, ¿verdad? Cuando comienza la tribulación viene el verso 21, que es el propósito de Dios para esa tribulación: castigar. Ahora, este argumento 20 guarda relación con el argumento 17 que te he compartido, 1 Tesalonicenses capítulo 4 contra 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla del arrebatamiento, y un capítulo después, 1 Tesalonicenses 5, habla de la tribulación. Igual que Isaías, primero arrebatamiento, verso 19, luego tribulación, verso 20. Primero arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, y enseguida tribulación, 1 Tesalonicenses 5. Primero es la resurrección del creyente y el arrebatamiento, verso 19, y luego la tribulación, verso 20. Y vemos el verso 19 nuevamente, por favor. Isaías 26, 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ve qué hermoso versículo, hermano. Es de los más claros de todo el Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de la resurrección del creyente. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, amado hermano. Si has perdido un familiar, un ser querido que amaba a Jesucristo, tenemos una esperanza viva de que nuestro amado en Cristo resucitará y lo volveremos a ver. Y ve qué hermoso dice. Tú lees: tus muertos revivirán, lo entendemos. Sus cadáveres resucitarán, lo entendemos. Despertad y cantad, moradores del polvo. Está un poquito más complejo, pero si lo analizamos lo entendemos. Y luego leemos: porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Como que ya no cuadra eso, ¿verdad? Ah, caray, pues tu rocío, está hablando de resurrección y luego sale con que tu rocío es rocío de hortalizas. Y luego vuelve a decir: y la tierra dará sus muertos. Y esa oración, porque parece como que no cuadra ahí, ¿verdad? No sé si tú lo entiendes perfecto, pues bueno, qué bien, ¿verdad? Pero parece como que no cuadra. Es como que si yo te digo: el sábado que viene voy a ir al zoológico. Escucha lo que te voy a decir: el sábado que viene voy a ir al zoológico, voy a llevar sándwich para comer, y quiero ir caminando comiendo mi sándwich, viendo los animales. Quiero ver los osos, las jirafas, los leones, los tigres. El estadio de las Chivas está bien suave, está bien bonito. Y también quiero ver, ¿verdad?, hipopótamos, tucanes y los pingüinos. Y tú vas a decir: sí, pero ¿y eso de las Chivas qué es? Como que patinó el hermanito ahí. ¿Sí me expliqué? Como que no tiene relación. ¿Por qué? Isaías 26, 19. Si tú y yo lo leemos con nuestra mente mexicana, siglo XXI, cultura occidental, entonces como que no captamos. Pero si nos regresamos 27 siglos atrás, 2700 años atrás, cultura oriental, nos vamos a Oriente, dejamos Occidente, ¿verdad? Y nos adentramos, vamos a entender perfectamente el pasaje. Y esa palabra, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, cuadra perfectamente con el pasaje. Tiene que ver, no lo podemos quitar de ahí. Está relacionado completamente desde moradores del polvo, porque tu rocío Mira, 5 veces, ese versículo solamente, 5 veces habla de resurrección. La primera verdad que te quiero compartir el día de hoy, en nuestro argumento 20, es la resurrección del creyente. Y ahí va implícito el arrebatamiento, ya lo expliqué, ¿ok? 5 veces ese versículo habla de resurrección. Número 1, tus muertos vivirán. Habla de resurrección, ¿sí o no?
Tus muertos vivirán, habla de resurrección. Sus cadáveres resucitarán, habla de resurrección. Despertad y cantad, moradores del polvo. Un morador del polvo es un muerto. Es el que mora en el polvo, es el que ha muerto. Despertad es levántate, despiértate, es resucita. Resucita tú muerto. Tú que estás muerto, resucita. O tú que moras en el polvo, despiértate. Es lo mismo. ¿Ok? Despertad y cantad, moradores del polvo. Número 3, habla de resurrección. ¿Sí o no? Y luego tenemos número 4, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Habla de resurrección. Y 5, la tierra dará sus muertos. Habla de resurrección. 5 veces habla de resurrección, la bendita esperanza del creyente. Y esa resurrección tiene como consecuencia el arrebatamiento glorioso de la iglesia amada de nuestro Dios. Gloria a Dios. El 4, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Habla de resurrección. Las escrituras usan con frecuencia el rocío como símbolo de bendición, Génesis 27, 28, Miqueas 5, 7, y también como símbolo de refrigerio, Deuteronomio 32, 2, Job 29, 19, Salmo 133, 3, Isaías 18, 4. En Israel, el clima de la noche hacía que a la mañana apareciera un pequeño rocío, gotitas de agua que se posaban sobre la tierra seca, y esas gotitas de agua hacían que esa hierba seca, marchita, que parecía muerta, reviviera, resucitara. El rocío o la lluvia natural que hacía revivir la hierba que parecía muerta es símbolo de cómo Dios levantará a su iglesia, a los que han muerto en Cristo. Aquí se refiere a la resurrección de los muertos creyentes. El versículo 19 habla pues de la resurrección y arrebatamiento del creyente. ¿Sí se entendió eso, verdad? El rocío de la mañana eran las gotitas que hacían resucitar a la hierba que parecía marchita, muerta. 5 veces habla de resurrección. Gloria a Dios. Dios habla hoy, dice: tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán. El profeta Isaías recibió revelación del futuro referente a los creyentes que morían. Dios le reveló que con la muerte no termina todo. De hecho, la muerte del creyente es en realidad el comienzo de la verdadera vida. Si tú y yo morimos, aquí en este mundo humanamente parece que morimos, pero en realidad tú y yo no morimos, somos inmortales. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. El creyente no muere, simplemente cambia de domicilio. El que duerme en el Señor simplemente cambia de domicilio. La muerte del creyente en realidad hace que comience nuestra verdadera vida. Salmo 26, 19 es una profecía de lo más clara en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de los creyentes. Isaías 26, 19, nueva traducción viviente, dice: pero los que mueren en el Señor vivirán. Ve qué hermosas palabras, palabras de esperanza. Pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán. Y esa resurrección trae implícito el arrebatamiento. El apóstol Pablo también recibió esta revelación. 1 Corintios capítulo 15, versos 51-52, palabra de Dios para todos. Escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto sucederá al toque de la final trompeta. Los muertos serán resucitados. Y le escribió a la iglesia de Tesalónica capítulo 4, verso 13 al 18: tampoco queremos que ignoren acerca de los que mueren, para que no se pongan tristes como aquellos que no tienen
buena esperanza. Y ya te hablé yo que de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 al 5 dice la escritura que tenemos en Cristo Jesús una esperanza viva. Una esperanza viva. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Por eso no debemos de ponernos tristes. Humanamente nos ponemos tristes y lloramos cuando perdemos un ser querido, pero cuando ese ser querido murió en Cristo, nos debemos de gozar porque está en un mejor lugar. Amolados los que todavía estamos aquí. Bendito sea nuestro Dios. Y luego dice la escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en él. Palabra de Dios para todos dice: Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con él. Dios hará que todos aquellos que murieron, Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios lo hará, que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con él. Tenemos una bendita esperanza. Y luego nos dice el verso 16, 1 Tesalonicenses 4: porque el Señor mismo con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. El profeta Daniel también recibió la revelación de la segura resurrección de los creyentes que morían. Daniel 12:2: y muchos de los que duermen, se refiere a los que mueren. Ok, cuando la escritura habla de que duerme, refiere a morir. El que despierta se refiere a resucitar, a volver a vivir, ¿ok? Ahora, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel, repito, dice el profeta Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es lo mismo que está hablando Isaías capítulo 26, ¿verdad? Verso 19 que dice: despertad y cantad, moradores del polvo. El morador del polvo que parece que está muerto, pero viene el rocío de Dios y le da vida, lo resucita. Morador del polvo. Y es lo mismo que dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios asegura que el 100% de todos los que han muerto resucitarán. El 100%, bueno o malo, de los que han muerto resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación, confusión y vergüenza perpetua eterna. Y dice otra versión: para desprecio eterno. Pero hay una diferencia, que de 1000 años cada resurrección. Ahora dice palabra de Dios para todos: la gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra, la gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra se levantará. Algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. El apóstol Juan también recibió revelación de esta verdad de la resurrección del creyente de los labios mismos de Jesús. Juan capítulo 5 verso 28 a 29, Jesús dice: todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, de Jesús. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:29, al igual que Daniel 12:2, está dividido por 1007 años. Juan 5:29, al igual que Daniel 12:2, está dividido por 1007 años. La resurrección del creyente, 7 años de tribulación, viene la segunda venida, viene el milenio, y después del milenio viene Apocalipsis 20, cuando resucitará el malo. 1007 años después, para condenación, ¿verdad? Unos resucitarán para vida y 1007 años después otros resucitarán para condenación perpetua. Primero será la resurrección de vida, el arrebatamiento, luego viene la tribulación 7 años, al final de la tribulación viene la segunda venida de Cristo. Cristo establece su reino 1000 años y luego al final del milenio será la resurrección de condenación. La primera resurrección, la resurrección de vida, es solo para los creyentes. Los muertos en Cristo son resucitados en el arrebatamiento antes de la tribulación y son recompensados en el cielo en el tribunal de Cristo. La resurrección de los muertos incrédulos ocurrirá 1000 años después, al final del milenio. Apocalipsis 25 al 6 lo dice, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Entonces pues Isaías 26:19 habla de esta primera resurrección, la resurrección de los creyentes, que será
también el arrebatamiento inmediatamente después. Y dice Juan capítulo 11, verso 25 al 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ve qué hermosas palabras. Si tú crees en Jesús, no tienes que tenerle miedo a la huesuda. No tienes que tenerle miedo a la muerte. Yo conozco cristianos que le tienen miedo a la muerte. La muerte simplemente es nuestro paso para la vida eterna. La muerte es nuestro pasaporte para salir de este cuerpo. Y Jesucristo es nuestra visa, nuestro permiso para entrar en el cielo. Ya lo he explicado eso en otras ocasiones. Dios, por medio del profeta Isaías, anima y consuela a su pueblo con la esperanza de resurrección. Por otro lado, el verso 20, ¿verdad?, de Isaías habla de la tribulación. Verso 26, 20, Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. La palabra, la indignación, es usada como sinónimo de la tribulación. Isaías 13, verso 9 y verso 11. He aquí el día del Señor. Y ya expliqué que el día del Señor no significa el día del arrebatamiento, sino al día del juicio de Dios, sino que se refiere a la tribulación. He aquí el día del Señor, Isaías 13, 9 y verso 11. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Habla la Escritura de la tribulación. Este es el argumento 2 del por qué la iglesia no pasa por la tribulación. Isaías 13, 9 al 11 habla del castigo y del juicio contra el malo, contra el pecador, no contra la iglesia. Dios habla hoy, dice: ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira de Dios. Escóndete hasta que pase la ira de Dios. Y tenemos el argumento 6 que ya te compartí. Primera Tesalonicenses 5, 9, Dios no nos ha puesto para ira. Primera Tesalonicenses 1:10, Jesús nos libra de la ira. Tenemos el argumento 10, Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Nueva Traducción Viviente dice: escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Y el verso 21 nos habla del propósito de la tribulación, y es el argumento 2 que te he compartido en las sesiones pasadas. 26, 21 dice: porque aquí que el Señor sale de su lugar. ¿Para qué sale el Señor de su lugar? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Nueva Traducción Viviente dice: el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. El Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. El verso 19 nos habla de la resurrección y arrebatamiento. Verso 20 de la tribulación. Verso 21 de los juicios de Dios, castigar. En primer lugar tenemos el verso 19 que habla de la resurrección y arrebatamiento. Verso 20, tribulación. Verso 21, el propósito de esa tribulación: castigar. ¿A quién? Al malo. Primero será el arrebatamiento y luego será la tribulación. La Escritura enseña que el Señor sale de su lugar para castigar. ¿A quién? Al pecador, al culpable, al malo, no a la iglesia. Este es nuestro argumento 20 del por qué la iglesia no pasa por la tribulación. Ahora, este no es un juicio contra los creyentes, sino contra los malos, los pecadores, los culpables. No contra la iglesia, pero sí contra los que rechazaron a Jesús, incluyendo a Israel. ¿Cuándo será protegido y escondido el pueblo de Dios? Cuando sea el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 4, que es nuestro argumento 17, y escapemos del horror de la indignación, que es la grande tribulación de 7 años. Es nuestro argumento 3, Daniel 9, 24, 27, que es la semana 70, que es nuestro argumento 4, Mateo 24, nuestro argumento 15, que nos dice que la iglesia no pasa por la tribulación, Apocalipsis del 6 al 18, y tenemos el argumento 3, Jeremías 37, el argumento 1, Sofonías 1, todo el capítulo 1, especialmente el verso 15, tenemos el argumento 1, Daniel 12:1, el argumento 2, Isaías 13 del 9 al 11, y tenemos Primera Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro argumento 17. 20 argumentos llevamos y todos enlazados unos con otros. Entonces, pues,
Isaías 26 del 19 al 21 es el argumento 20 que asegura que la iglesia no atravesará por los 7 años de la tribulación que vendrán sobre el mundo entero. Salmo 145, 20 dice: el Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Conclusión, escucha por favor. Algo fundamental a considerar es que cada argumento, llevamos 20 argumentos, y cada argumento está respaldado por otro argumento que refuerza otro argumento. Es decir, los argumentos que he estado exponiendo, aunque diferentes unos de otros, todos están entrelazados armoniosamente, respaldándose unos a otros. Todos dentro de su contexto correcto y todos aplicando la hermenéutica. Y esto refuerza aún más la enseñanza bíblica de que la iglesia no estará aquí cuando comience la tribulación. Y esto aumenta la advertencia contra ti y contra mí para estar preparados para aquel día glorioso. Hasta aquí llevamos 20 argumentos que nos aseguran que la iglesia no estará aquí en la tierra cuando venga la tribulación y el anticristo sea manifestado, lo cual creo yo será en breve. Por lo cual tú y yo tenemos que estar preparados. Nos vamos a enfrentar a Jesús. En algún momento de nuestra existencia, ya lo he dicho muchas veces, nos vamos a enfrentar con Jesús. El asunto es que cuando nos enfrentemos a Jesús, ¿qué va a ser Jesús para ti? ¿Será tu Señor y tu Salvador? ¿Y serás resucitado de acuerdo a Isaías 26, 19, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4? ¿O seremos resucitados 1700 años después, de acuerdo a Isaías 26, 20, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5? Y será para juicio. ¿Qué será Jesús para ti? ¿Tu Salvador o tu juez? Tú y yo tenemos que decidir buscar a Dios, amar a Dios y estar preparados. Amén. Dios te bendiga, amado hermano en Cristo Jesús. Hasta aquí llevamos 20 argumentos. Dios te bendiga. Dios les bendiga.